Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y pasamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta. También recordamos el pasaje que estamos viendo, un momento, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Leeremos del 7 al 11 también. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, seguimos nuestra exposición. Si recordáis, en el domingo pasado decíamos cómo el Espíritu que mora en los creyentes, en los cristianos, se quiere manifestar. No está ahí simplemente de visita o de adorno, sino quiere mostrar su presencia. Y lo hace, entre otras cosas, dándonos dones que nosotros podamos ejercer, unas posibilidades dentro de lo que es el cuerpo de la Iglesia, como también Pablo dice en la carta a los Romanos. Y nos da aquí una lista. No sé cómo nos va a ir el tiempo, porque ni quiero extenderme mucho, pero tampoco quiero pasar de largo muchas de las ideas o pensamientos que podamos tener cada uno de nosotros. Así que iremos viendo este pasaje y lo que ha de seguir siguiente y todo lo que nos pueda decir o expresar con el tiempo suficiente para que podamos meditarlo y pensar. Sois creyentes, tenéis el Espíritu, Él os ha dado dones, vamos a ver cómo se ejercen o se expresan esos dones. Mi propósito no es detenerme en los detalles de cada uno de los dones que tenemos aquí en en Primera de Corintios 12. Más adelante, en el capítulo 14, se nos va a hablar con más detalle de algunos de estos dones y tendremos tiempo para poder verlos. Creo que a lo largo del tiempo iremos diciendo lo justo y necesario para que cada uno pueda encontrar útil todo esto que vemos aquí, en el versículo 28 de este capítulo, en el capítulo 14 también nos va a dar detalles de todo esto. No me propongo tampoco defender ninguna postura, porque sé que con respecto a los dones del Espíritu hay diferentes posturas que algunos ya tenemos cogido y otros están en búsqueda o en entendimiento. No quiero criticar a los que tengan una opinión diferente a la mía o una interpretación diferente a la mía con respecto a los dones. Si hay algún detalle, si hay algo más que nosotros tengamos que estudiar,
por favor, después podéis venir a mí y podéis comentar y decirme, etcétera. Por tanto, no vamos a entrar en ningún tipo de debate, ni yo de defensa de la postura concreta que yo pueda tener y que tengo. Lo que sí tendríamos que mirar es con respecto a si estos dones han cesado o no han cesado, si el cómo o el cuándo o el porqué de los dones lo podremos ir viendo y podréis ver cómo yo entiendo lo que Pablo está diciendo en este capítulo y en los siguientes. Cada uno después será respetuoso los unos con los otros. Hay buenos libros. Hay una buena literatura, incluso hay algún libro que viene con las 4 diferentes posturas, con un debate abierto y sincero y respetuoso que yo os animo también a leer. Pero vuelvo a decir, estoy dispuesto de manera privada a tratar con estos temas. Pero hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta a la hora de mirar estos dones y demás que tenemos en las Escrituras. Lo primero que tenemos que decir ante lo que tenemos aquí, 1 Corintios 12, es que esta lista de dones no es completa. Si contáis los dones que tenemos aquí, que parecen ser 9, no quiere decir que sean justamente 9 los dones que tenemos que considerar, porque hay otras listas. Ya hemos leído, por ejemplo, en Romanos 12, luego miraremos también en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 14, podremos ir a Timoteo, también podremos ir a la primera carta del apóstol Pedro y podremos verlo de diferentes formas. Algunos en estas quizá 7 listas de dones que nos vienen en el Nuevo Testamento han llegado a contar 20 y tantos diferentes dones, otros lo clasifican en 9 y otros clasifican todos los dones en 2. A veces nos está hablando como si fuera una especie de oficio o de ministerio y otras veces simplemente un don que los creyentes podemos tener. Así que cuando vosotros entréis en 1 de Corintios 12 a ver si tu don está aquí o cuáles de estos dones puede ser tuyo, porque si eres creyente tienes que tener los dones, hemos dicho, no penséis, es que no encajo ninguno de estos. Bueno, esto es una manera de expresarlo y podréis tener otros en otros lugares. Incluso no nos vamos a limitar o no nos podemos limitar a los dones o manifestaciones del Espíritu, a las listas que podamos tener, esas 5, 7 o 9 listas que podamos encontrar en las Escrituras, porque en realidad hay mucho más dones de los que podamos imaginar en un principio. Si miráis en el capítulo 7, y creo que es importante para todos nosotros, y creo que incluso las mujeres lo habéis visto en vuestras propias reuniones de alguna forma, pero en el capítulo 7 dice, por ejemplo, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, célibe, sin esposa, pero cada uno tiene su propio don de Dios, el regalo de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, que el don de estar casado o el don de estar soltero es una manera en la que el Espíritu también se va a expresar y se va a expresar para bien. Por ejemplo, nos está diciendo con respecto a ser célibe, en el versículo 32, 7:32, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Por qué? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Así que está diciendo, bueno, si Dios te ha dado el don de la soltería, de estar célibe, de no tener ningún compromiso de familia, es porque así, de alguna manera, puedes agradar al Señor. Pero por otra parte, también nos dice que, por ejemplo, en el versículo 14 de ese mismo capítulo, que si tú estás casado o casada, el Señor te ha dado ese don para que hagas de tu casa un lugar de santificación para tu esposa o tu esposo, si no son creyentes, e incluso también para tus hijos o como un centro para beneficio a los que están a tu alrededor. Así que
no está nuestro don de soltería o de estar casados en la lista que tenemos en 1 Corintios 12, pero consideramos que es otra manera en la que el Espíritu se va a manifestar. Sea soltero o sea casado, el Señor te ha dado esa posición para que obres. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás ejerciendo esa posición o ese don que el Señor te ha dado? Por ejemplo, en el capítulo 13 de esta misma carta, en el versículo 3, se nos habla acerca de la caridad y de la entrega. Capítulo 13, versículo 3. Por tanto, no es un don que pueda aparecer en las otras listas, cuando los podáis contrastar en las Escrituras, pero el de la caridad, el de hacer bien, por ejemplo, o el de la entrega, es verdad que se necesitaría también el amor, de lo que habla el capítulo 13, pero ya también es un don. Hoy en día podemos ver muchos hermanos a lo largo de la tierra, de este mundo, que están sufriendo el martirio, ser mártires, testigos de Cristo hasta la muerte, porque así el Señor lo ha decidido. Es decir, el poder dar la sangre por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo también es un don dado por el Señor, que Él nos permite acaso morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también en otra parte las Escrituras. No viene en nuestra lista, pero también es una disposición que el Espíritu quiere para tu propia vida, quizá en alguna circunstancia difícil. Si miráis en el capítulo 14 y en el versículo 15, por ejemplo, nos dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quizá no está diciéndonos aquí el apóstol Pablo, como nos va a decir luego más adelante en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros con salmo, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. ¿Salmo? ¿Nos ha dicho? Es decir, ¿puede ser acaso que un don de parte del Espíritu dado a algunos sea el de la oración y sea el de la música? Y sea cantar. Si leéis la lista que tenemos en un principio, en ese capítulo 12, y en las demás listas, el don de la alabanza, de la música, no está. Pero Pablo está señalando aquí en estos versículos y en otros lugares que quizá el hecho de poder cantar o el hecho de orar de una manera específica, lleno del Espíritu, también sea un don. En su tiempo dijimos que no solamente es algo que de manera natural, en el sentido espiritual de los creyentes deberíamos de ejercer, sino que a veces el Señor nos da un énfasis y una fortaleza en ese área. Todos cantamos, pero algunos pueden tener algo más. Todos tenemos unas responsabilidades dentro de la iglesia, todos podemos o debemos de orar, pero algunos lo pueden hacer de manera especial. Todos tenemos el deber de la caridad y de la misericordia, el amor con gracia y con servicio, pero algunos lo pueden manifestar de una manera especial. Así que lo que podemos sacar en primera conclusión, aún en esta lista de 9 dones, es que no podemos limitar al Espíritu. No podemos limitar o frenar la manifestación del Espíritu. Él es soberano y por tanto va a hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y no podemos ponerle ninguna barrera. Por otra parte, tenemos que ver que en estos dones como en los demás, no deberíamos de fijarnos, no te debes de fijar en la palabra en sí, sino en lo que ello pueda significar. Es decir, que lo que la palabra encierra es algo mucho más amplio a la hora de ejercerlo y de exponerlo. Si te fijas en la palabra, claro, tú podrás encontrar, como tenemos aquí en nuestra lista, cada uno les da la manifestación del Espíritu por aprovecho, porque les es dada el Espíritu de palabra de sabiduría. ¿Qué significa esta sabiduría?
significa algo del concepto del mundo o tiene otro sentido, como después vamos a ver, mucho más espiritual, pero también muy extenso. O con respecto al don de lenguas o alguno de los otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, no nos vamos a fijar tanto en lo que es la palabra, sino a dónde esa palabra nos va a llevar. Porque a veces podemos coger y agrupar mucho sentido solamente dos conceptos. Si miráis en Primera de Corintios, cuando Pedro está escribiendo en el capítulo 4, encierra todos los dones en dos grupos, el del servicio de la palabra y el del servicio como tal. Es decir, el de la enseñanza y el de las cosas prácticas, que Pablo en Primera de Timoteo nos dice que ya son oficios, los de obispos y los de diáconos. Pero cada uno de nosotros podemos encontrarnos en estos dos grupos, ya sea que pongamos 20 diferentes nombres y dones o todo lo encerremos en dos. Cada uno de vosotros, los creyentes, estáis en algunas de estas ideas o expresiones que quiere traer el apóstol Pablo. No digáis o no penséis, bueno, como yo no encajo en ninguno de ellos, no estoy. No, lo que está diciendo es una manera diferente en cómo el Espíritu se está expresando o se puede estar expresando a través de ti. No lo limites y no limites en lo que es la palabra o cómo la palabra lo está trayendo. Segunda cosa que debemos de considerar, la época y las circunstancias en las que los dones, como en esta lista, se están trayendo. Cuando Pablo está escribiendo esta lista de los dones, ¿está pensando particularmente en el contexto de la iglesia de Corinto? Es decir, podía haberlo expresado de otra manera, como lo hace en la carta a los romanos, o como lo va a hacer luego en Efesios, o como lo puede estar haciendo de manera distinta el apóstol Pedro. En su contexto y en sus circunstancias está pensando, no únicamente, es verdad, pero sí en primer lugar a la iglesia a la que se está dirigiendo. Y por tanto podemos pensar que él está trayendo estos 9 dones dados a los creyentes en ese contexto en particular. Nosotros lo debemos de tomar y aplicarlo en otro diferente momento o circunstancia en la que podamos estar viviendo. La época del Nuevo Testamento es muy diferente a la de nuestra época. Y aun cuando volvemos a decir que el Espíritu se manifiesta, tenemos que pensar que el Espíritu se puede estar manifestando de manera distinta en el tiempo de la iglesia de Corinto o del Nuevo Testamento a la que nosotros ahora podemos estar experimentando. No solamente lo que es la época, sino lo que son las circunstancias. ¿Va el Espíritu a ejercer o manifestar los dones en un contexto como el nuestro, occidental y liberal, igualmente a que lo puede hacer en un mundo musulmán? Los dones que necesita la Iglesia son los mismos aquí, en este lugar, como los que se va a necesitar en un mundo o en un país totalmente contrario en todos los aspectos. Pues podemos suponer, podemos imaginar, y así lo vamos a poder ver desarrollándose en la Escritura, que los dones que el Espíritu trae en este momento y en este lugar para nuestra iglesia pueden ser muy diferentes a los que fueron en el pasado y los que pueden ser en el futuro o en otros lugares, porque el Espíritu no está limitado a la manera de hacerlo y que va a obrar dependiendo de las circunstancias donde tendremos que mostrarnos o ejercerlo. El mundo pagano es muy diferente a un mundo religioso. El de la libertad de expresión es muy diferente el de lo que tengamos de opresión constante o en otros tiempos en la iglesia las cavernas. A lo largo de la historia podemos ver cómo hay dones que se han ejercido para gran bendición del pueblo de Dios y de testimonio al mundo, como por ejemplo fue el de la misericordia en los primeros siglos,
cuando los creyentes ayudaban en un contexto muy particular y el mundo fue quebrantado ante lo que los testimonios de los creyentes hacían en las cavernas, ¿no? Cuando se dice que se reunían en las tumbas de manera escondida. O cómo podemos ver de misioneros que han hecho algo muy especial y concreto en ayuda de las niñas, por ejemplo, o de las viudas en la India, y cómo Dios ha obrado por medio de esos dones específicos en un momento concreto, en un lugar diferente, a como puede hacerlo en nuestra circunstancia. Por tanto, tenemos que pensar que el mismo Espíritu va a dar sus dones en los diferentes momentos como Él considere que sea necesario. No entramos en si algunos ya no existen o si existen. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu es libre y además lo va a hacer viendo en qué circunstancias nosotros nos podamos encontrar. El Señor no te va a dar un don o no nos va a dar dones en esta iglesia que no sean útiles. Nos va a dar los dones que sean necesarios en este momento para nuestra propia edificación y también para testimonio a los de fuera. Si bien la Escritura nos da principios regulativos o normativos, es decir, cómo nosotros debemos gobernar nuestras vidas y cómo nosotros debemos de actuar en ciertos contextos, por ejemplo, lo que es la adoración, siempre tenemos que recordar que la revelación es progresiva y por tanto la instrucción que podemos ir recibiendo no es la misma. Lo podéis ver desde el Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, desde las primeras cartas a las últimas cartas, que hay una variedad en la manera en que se va revelando y se va aplicando. La revelación del Señor es progresiva y los principios son los mismos principios, pero adaptados a las circunstancias en las que nos podamos encontrar. Y los principios se adaptan a los tiempos y a las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, a los creyentes del primer siglo o de la iglesia de Corinto que hoy tendremos las redes virtuales? Nadie lo podría imaginar que con un solo clic, un solo mensaje podría ir a miles, si no a millones de personas. El que alguien pueda utilizar ese medio mundano o normal de nuestro siglo para la extensión del Evangelio, ¿no es una manera en la que Dios esté obrando a través de estas personas para el bien de la Iglesia? El poder proclamar el Evangelio no solamente saliendo al anfiteatro como podía hacerlo Pablo, sino ahora a través de otros medios, ¿no es el ejercicio del poder del Espíritu para la extensión del Evangelio? Así podríamos ir y extenderlo en muchas circunstancias. Por tanto, es el mismo principio de sabiduría, de ciencia, de predicación, de evangelismo, de obra misionera, pero diferente en el contexto del primer siglo a lo que es ahora en el siglo XXI. Y lo mismo lo podremos ver con respecto a la medicina. Podemos imaginar lo que era en aquel tiempo donde todo se aplicaba, o casi todo, a una especie de magia, de desconocimiento, apenas se podría ver por qué venían ciertas enfermedades, a este conocimiento profundo. En aquel tiempo de Pablo, ¿quién se iba a imaginar que te podrían abrir y podrían ver la circulación de la sangre? O cómo podría encontrarse las diferentes vacunas para enfermedades. En cambio, hoy lo podemos ver. El don de la sanación es el mismo en el primer siglo que es en este siglo en el que estamos viviendo, o hay una modificación de circunstancias. Por tanto, si hay una normativa, hay una regulación en las Escrituras, pero hay una aplicación diferente. Seguimos teniendo quizá esos mismos dones, pero ahora las circunstancias han cambiado. No es ninguna excusa para que nosotros como creyentes digamos, como esto ya lo hacen otros de otra manera, que nosotros no lo hagamos. Al contrario, lo que tendremos que hacer es esas cosas que se hacen en el mundo para la gloria del Señor, edificación de la Iglesia y la extensión de su reino. No dejemos, como decía alguien, las mejores cosas
para el diablo. Cojamos nosotros todas esas cosas y usémoslas bien. Es decir, que algo que pueda sonarnos o pueda parecernos mundano o corriente de este siglo, que nosotros como creyentes con la presencia del Espíritu en nosotros lo podamos usar para la gloria de Dios. Eso también es un don. Lo tercero que quiero decir, y va en contexto con esto, es que los dones que tenemos aquí y los que podamos ver en las otras listas, los debemos de naturalizar o normalizar sin quitarle lo sobrenatural. A veces podemos pensar que los dones tienen que ser cosas extraordinarias, sorprendentes, que dejen asombrados al mundo. Pero en la mayoría de las veces, los dones que el Espíritu nos da a nosotros como creyentes son de lo más normal, pero que encauzados por Él son para el mayor bien. Podríamos decirlo de esta forma. Dios hace cosas sobrenaturales por los medios naturales. No es únicamente que lo extraordinario es que viéramos que el sol se para o que el mundo deja de girar o que cuando esperábamos que fuera el día sea la noche o que los mares se abran para que crucemos en tierra seca. Tenemos que pensar que el Señor va a hacer cosas sorprendentes aun cuando nosotros no lo pudiéramos estar esperando, imaginando. Dejadme que os ponga un ejemplo. Ya hemos dicho que aun cuando no está en la lista, uno de los posibles dones o uno de los dones del Espíritu es el de la oración. Y es el de orar por los enfermos. Y la idea que siempre hemos tenido es, alguien está de una enfermedad mortal y sin solución y oramos y es curado de manera extraordinaria. O que el cojo se pone a andar o que el ciego empieza a ver. Pero lo que se nos está mostrando, por ejemplo, cuando leemos en Santiago, en la carta a Santiago, es que la oración con fe sana a los enfermos. Y que uno de los necesidades más grandes que tenemos en este tiempo no es tanto el de la sanación de enfermos, que la medicina ha avanzado mucho y tiene muchos medios para solucionar enfermedades mortales, por ejemplo, con respecto al cáncer o ahora con este COVID, etcétera, sino dar lo que la medicina en general no aporta, que es consuelo. El poder ir a los enfermos a los hospitales. En el pasado, en el tiempo de Pablo, las personas enfermas podrían estar rodeadas, no aquellos que eran enfermedades que aislaban de la sociedad, ¿no?, como la lepra, pero en general los enfermos estaban rodeados de los seres queridos a su alrededor, generaciones atrás en nuestra vida. Pero hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, pero la soledad también ha crecido. Y podemos ver personas que están abandonados en un hospital o en una residencia de ancianos o de poca visita. ¿No será que ahora se nos está dando la posibilidad de ir con estos hermanos, de orar por ellos de una manera normal, como nos dice en Santiago, o de visitarles en el tiempo en el que están solos y, por tanto, ser nosotros de consuelo o de sanación emocional? No tanto de lo que ya es en la gracia común, sanar las enfermedades internas, sino sanar las enfermedades emocionales de muchos de los que están a nuestro alrededor. Uno de los dones más extraordinarios es que hoy se está enfatizando mucho la ciencia, el conocimiento, y salen nuestros tertulianos, nuestros filósofos con sus grandes conocimientos y argumentos de todo tipo, y a veces surge una mujer o un hombre con un lenguaje muy sencillo, pero que con las palabras correctas en el momento correcto pueden quebrantar a los que se consideran más sabios. Pablo decía en su principio de la carta que él no ha ido con palabras de sabiduría de este mundo.
hablaremos de este tema en otra ocasión, sino simplemente con un argumento. Cristo muerto y Él resucitado. Y a veces en nuestra sociedad no necesitamos grandes conocimientos de sabiduría o de ciencia como tiene el mundo, porque el mundo ya con todas las redes y con Wikipedia, entre comillas, que tenemos, pues parece que ya no necesitamos mucho más, pero la palabra sencilla, con sabiduría, como si fuera medicina, tal como nos dice Proverbios, es lo que hace quebrantar los corazones o las mentes más duras. A lo mejor lo que necesitamos hoy en esa ciencia es saber traer pocas palabras en el momento concreto para sanar o para poder dar respuesta a los corazones endurecidos. La palabra de Dios puede hacer romper las situaciones más difíciles o más duras de la gente. El valor de los creyentes, el testimonio diario en la sociedad en la que estamos viviendo, el discernimiento de espíritus, tienen su lugar muy concreto, de una manera muy concreta en nuestra sociedad. A lo mejor tú puedes estar pensando, no tengo este don de la oración, y a lo mejor estás orando de manera adecuada, movido por el Espíritu y con fe, por situaciones que el Señor responde. Lo hemos descubierto en muchas ocasiones cuando la Iglesia de una manera natural está orando por enfermos y esos enfermos sanan. O podemos ver como el testimonio más sencillo de alguien, ya sea en la universidad, ya sea en la fila del mercado, podemos traer las palabras adecuadas y la gente oye y es recibida o recibe el Evangelio de una manera muy sencilla. Ánimo, buscar esos dones, pero no busquéis cosas extraordinarias, sorprendentes, milagrosas, con luces y músicas en los cielos, sino la manera normal en la que el Espíritu obra en nuestras vidas para el beneficio de la Iglesia y la gloria del Señor. En cuarto lugar, no te quedes con el don en particular, un don en sí que tú puedas pensar o tener, sino el provecho del ejercicio de un don para el beneficio de la Iglesia. A veces estamos pensando, y creo que una gran parte de la Iglesia lo puede estar sintiendo aquí y en otros lugares, de que si no tengo yo este don que es el que yo aprecio o el que yo busco, entonces no parece que sea útil dentro de la Iglesia. No, lo que tienes que pensar es que es necesario para que esta Iglesia local se fortalezca y crezca y se extienda y reluzca en este mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo usas esos posibles dones que tengas en tu vida? ¿Cómo sirves dentro del cuerpo de la Iglesia? ¿Cuál es tu compromiso? No pienses si yo tengo el don de profecía o si yo tengo el don de sanaciones o si yo tengo el don de los milagros o cualquier otra idea que puedas pensar de las listas que hay en las Escrituras, sino cómo estás obrando para la edificación de la Iglesia de manera concreta en el tiempo en el que estás viviendo. ¿Cómo quiere o cómo está deseando el Espíritu manifestarse a través de ti? A veces pensamos más en lo que nos gusta de un don que el resultado del uso de este don. Estamos buscando más tener un don por lo que sea que implique, sino lo que deberíamos buscar es, ¿está produciendo el fruto? Por ejemplo, enseñar a los niños en la escuela dominical. A veces es muy duro y es muy difícil. Y los niños tiemblan los nervios de los maestros. Y podemos pensar, pues no me gusta mucho lo de la escuela dominical, pero qué gozo es ver cuando le contamos una historia o el mensaje de los evangelios y los niños lo aceptan y se convierten. No estamos pensando tanto en ejercer el don, sino el resultado que puede traer ese don ejercido. ¿A quién le gusta tocar las llagas de los enfermos? ¿A quién le gusta tener que tratar con las personas sucias de nuestra sociedad? Pero
¿Acaso no nos gusta a todos nosotros el que con nuestros cuidados el enfermo sane? No estamos buscando tanto simplemente ejercer el don de la sanidad, sino hacer que los enfermos sanen. No penséis en el don, sino lo que buscamos con ese don. Hay un don que es poco apreciable dentro de las iglesias hoy en día, que es el del servicio. A nadie le gusta tener que limpiar las letrinas o tener que limpiar el local. Pero a todos nos gusta tener las letrinas, los baños limpios. Y nos gusta tener el local limpio. Uno podrá llegar y decir, no lo sé si soy alguno de vosotros, yo es que no tengo este don. Bueno, no estamos buscando si hay alguien aquí que tenga el don de barrer o el don de fregar o el don de limpiar la cocina y los baños. Lo que estamos diciendo es, ¿no te gusta que el baño esté limpio? ¿No te gusta que la cocina relumbre? Pues entonces ejerce esos dones para que esas cosas se consigan. No estamos diciendo, me gusta ejercer el don de la sanidad. No, lo que estamos diciendo es, me gusta que los enfermos sanen, por tanto voy a hacer lo posible para que esto ocurra. No estamos diciendo, me gusta tener que estar limpiando los mocos de los niños en la escuela dominical. Lo que estamos buscando es, queremos que los niños conozcan al Señor. Por tanto, lo que estamos buscando con nuestros dones es el ejercicio de esos dones para el bien. Es creo importante y esencial que miremos el resultado y no simplemente el ejercicio. Cuando vamos con nuestro coche al taller y podemos ver, sí, a los mecánicos les gusta todo lo que es la maquinaria y arreglar los coches y abrir el capó, el motor, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que les guste mucho mancharse o ensuciarse con la grasa o pillarse los dedos con alguna llave. Pero sí habrá una satisfacción de poder ver que aquel coche que no funcionaba ahora funciona. Hermanos, lo que estamos diciendo, y creo que es la intención de Pablo en este pasaje y en otros, es que no queremos que la iglesia funcione. No queremos que sea el cuerpo de Cristo. No queremos que sea la luz del evangelio en nuestra sociedad. Por tanto, cada uno de nosotros debe de poner su parte para que esa maquinaria funcione como debe de funcionar, para que esa luz sea limpia y sea resplandeciente en nuestra sociedad. No pienses en buscar algo en concreto, sino hacer que la maquinaria, la iglesia, el cuerpo de Cristo funcione. Tratamos aquí, por último, de los dones ejercidos en la iglesia reunida como tal. En ocasiones podremos tener nuestros dones ejercidos en un contexto muy diferente o aislado. Pensamos en esos grandes misioneros de nuestra historia, de los que trabajaban en circunstancias muy adversas o en medio de los indios, que estaban solos en medio de todas aquellas circunstancias. Lo que nosotros estamos buscando, y estamos buscando en esta serie, es el del don o los dones ejercidos en el cuerpo de la iglesia. Luego cada uno de vosotros podrá hacer lo que crea conveniente. Estoy pensando de una manera particular aquellos que pensáis en el don de lenguas y que podéis tener algún tipo de balbuceo particular y privado en vuestras casas. Yo no voy a entrar en lo que haces en tu casa, en cómo tú gobiernas tu vida de manera concreta en la soledad. Lo que estoy buscando es lo que Pablo está expresando aquí en este capítulo y en el capítulo 14 es cómo estamos manejando para que la iglesia como cuerpo funcione como debe funcionar. No trataremos los dones privados, en cómo tú lo haces, en cómo nos enseña, porque el don de lenguas o el de profecía en un momento concreto, particular, individual. O el de los mártires anónimos que están muriendo hoy en día. El Señor tiene sus planes y tiene sus formas. O cómo a ti te va a utilizar en un momento concreto en algún lugar que no esperábamos. Lo que estamos mirando es, aquí estamos. Estás tú y yo. Estamos todos nosotros, los que somos creyentes. Hemos experimentado la conversión. Tenemos una nueva vida. Cristo ahora no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y no podemos caminar solos. Somos parte de un
solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Tú eres una parte esencial y principal. ¿Cómo está esto funcionando en la vida general, día tras día, en esta ciudad en la que vivimos y en nuestros propios cultos y en la manera de expresarnos? ¿De qué manera tú te identificas en todo lo que es este cuerpo de la Iglesia? ¿Tienes tú algo en particular que ofrecer? ¿Hay alguna parte en donde tú puedas actuar? ¿Dónde crees que hay mayor sombra y hay que traer luz? ¿Qué parte es la que está más sucia y que hay que limpiar? ¿Qué es aquello que parece que va a caer y hay que restaurarlo? ¿Dónde están los hermanos heridos? ¿Dónde está la expresión de alabanza y de gozo de nuestros corazones? ¿Dónde hay que actuar con el ejercicio de exhortación? ¿Qué hermanos están en su casa que necesitan ser llamados y exhortados con visitas para hablar de las cosas del Señor? ¿Cuáles son las personas ancianas? ¿Cuáles son las personas que no pueden venir? ¿Dónde están los niños? ¿Cuáles son nuestros niños? ¿Qué conocimiento tienen ellos acerca del Evangelio? En los contextos donde estamos, ¿qué apoyo hay para hacer el Evangelio en la calle o hacer el Evangelio a través de las redes o en el trabajo, en el lugar donde yo estoy viviendo o trabajando? ¿Cómo estoy invitando? ¿Cómo estoy colaborando yo en los diferentes organismos como puede ser Peregrino o el GBU o Manos Extendidas o Obra Misionera en otros lugares? Es esto lo que tenemos que pensar. La Iglesia viva, la Iglesia ejerciendo sus dones, buscando en el momento concreto de esta época y de este lugar qué es lo que el Espíritu quiere expresar a través de nosotros. Si tú callas, si te quedas inquieto o en silencio, habrá una sombra que no va a resplandecer con la luz del Evangelio. Y habrá una parte de la Iglesia que no va a ser formada o edificada como corresponde. Por tanto, si queremos que esta obra se extienda y se fortalezca y glorifique a Dios, necesitamos de todos y cada uno de nosotros. Amén.